Bienvenidos una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en otra historia que estoy seguro va a despertar en ustedes esa chispa de curiosidad y, por qué no, un poquito de emoción. Hoy, mis estimados, tenemos entre manos un secreto que, al parecer, está a punto de salir a la luz. Estamos hablando de algo que ha mantenido a muchos con el alma en vilo, y que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión y el cine, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Y la pregunta que nos carcome es, ¿Can Yaman ha dado permiso para que una película sobre su amor secreto con Demet sea revelada? ¡Qué dilema, verdad! Antes de que entremos de lleno en este misterio, les recuerdo que si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese clic al botón de suscribirse, que está justo por ahí abajo, y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras informativas y de entretenimiento. Un abrazo virtual para todos ustedes que ya están aquí. Ahora sí, vamos a desmenuzar este embrollo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Recordemos sus inicios en la exitosa serie Erkenci, donde su química en pantalla era tan palpable que traspasaba la pantalla y enamoraba a millones de espectadores en todo el mundo. Su complicidad, sus miradas, la forma en que se desenvolvían juntos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Las especulaciones comenzaron de inmediato, y no era para menos. Era casi imposible creer que tanta magia en pantalla fuera puramente actuación. Por un tiempo, ambos se mantuvieron muy herméticos al respecto. Declaraciones evasivas, sonrisas cómplices ante las cámaras, pero nunca una confirmación oficial. Y es precisamente esa ambigüedad la que alimentó el misterio, la que hizo que la prensa rosa y los fans estuvieran constantemente analizando cada uno de sus movimientos, cada fotografía compartida, cada comentario en redes sociales. Se rumoreaba un romance, se rumoreaba una fuerte amistad, se rumoreaba de todo, y la verdad es que esa incertidumbre era parte del encanto. Sin embargo, con el tiempo, las pistas se fueron acumulando. Se les veía juntos en situaciones que iban más allá de lo profesional. Viajes, encuentros privados, momentos que parecían compartir íntimamente. Y aunque nunca confirmaron una relación formal, muchos interpretaban estas apariciones como señales claras de que efectivamente existía un lazo especial entre ellos, un amor secreto que prefirieron mantener alejado del escrutinio público, al menos en un principio. Imaginen la presión. Ser dos figuras tan reconocidas, con agendas apretadas y un público que espera de ti, literalmente, cada segundo de tu vida. Mantener algo así en privado debió ser un verdadero desafío. Y es aquí donde entra la gran pregunta que nos trae hoy a todos reunidos. ¿Por qué de repente surge la posibilidad de una película sobre este presunto amor secreto? ¿Quién estaría detrás de esta idea? Y lo más importante, ¿ha dado Can Yaman su anuencia para que esta historia, sea cual sea la versión que se cuente, vea la luz pública? Porque, seamos honestos, si existió un romance y sobre todo si fue algo que intentaron proteger, la idea de que se lleve al cine puede ser vista desde dos ángulos muy distintos. Por un lado, podría ser una forma de honrar y compartir esa historia con los fans que tanto los apoyaron, quizás ahora que las cosas se ven de forma diferente, o que ambos han pasado página y se sienten cómodos compartiéndolo. Por otro lado, podría ser una invasión a su privacidad, algo que ellos mismos buscaron evitar. Vamos a indagar un poco más. Los rumores sobre esta película no son algo que haya surgido de la nada. Han estado circulando en los círculos de la prensa de espectáculos, especialmente en Turquía y en los países donde la influencia de estas estrellas es masiva. Se habla de que una productora, con la intención de capitalizar el inmenso atractivo de esta pareja, ha estado trabajando en un proyecto cinematográfico que narra la historia de amor entre Can y Demet. La clave aquí es si este proyecto se basa en hechos reales, en especulaciones de la prensa, o si es una obra de ficción inspirada en ellos. Y es precisamente la falta de una confirmación clara sobre el contenido y el permiso lo que genera tanta expectativa. Piensen en el potencial. Una película romántica protagonizada, o al menos inspirada, por dos de los actores turcos más famosos a nivel internacional. El guión, si se basa en su historia real, podría ser explosivo. Imaginen las escenas recreadas de sus inicios, los momentos de duda, las emociones que debieron sentir al verse envueltos en esta vorágine de fama y sentimientos. Podría ser un drama romántico con tintes de thriller, o simplemente una historia de amor puro y apasionado que cautive a audiencia.
S. globales. Pero, ¿qué significa que Can Yaman haya dado permiso? Esto puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que él y Demet han sido consultados y han aprobado la realización de la película, quizás incluso colaborando en su desarrollo. Podría significar que a pesar de su reticencia inicial a hablar públicamente de su relación, ahora se sienten cómodos con que se cuente una versión de esa historia, tal vez con la esperanza de que se haga de forma respetuosa. Y esto es lo que genera el mayor suspenso. Podría ser que la película se esté haciendo de todos modos, y el permiso de Can Yaman sea un detalle que aún está por confirmarse, o que, de hecho, no lo haya dado y la productora esté asumiendo un riesgo. Los que conocemos el mundo del espectáculo sabemos que las productoras a veces toman la iniciativa y crean proyectos inspirados en la vida de figuras públicas, incluso sin su consentimiento directo, basándose en información pública, rumores y, en ocasiones, obteniendo derechos de uso de imagen o información de fuentes que sí tienen acceso. Sin embargo, hablar de una película sobre su amor secreto implica una narrativa muy personal. Sería muy diferente si fuera una película de ficción sobre dos actores famosos que se enamoran. Pero el enfoque en su amor secreto sugiere que se busca contar algo más cercano a su vivencia real. Es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales. Han interpretado innumerables papeles y han sido parte de historias que han conmovido a millones. Su capacidad para transmitir emociones es innegable. Y precisamente por eso, la idea de que se pueda contar su propia historia, o una versión de ella, en la gran pantalla, es tan atractiva. Si Can Yaman ha dado permiso, esto podría indicar varias cosas. Podría ser que él y Demet hayan decidido, después de un tiempo, que es el momento de compartir ciertos aspectos de su vida privada. Quizás para aclarar malentendidos, o simplemente porque ya no sienten la necesidad de mantenerlo en tan estricta confidencialidad. También podría significar que él, como parte de un acuerdo, esté recibiendo alguna compensación o beneficios por la utilización de su historia. Y por supuesto, el respeto por su legado artístico y su vida privada es fundamental. Por otro lado, si no ha dado permiso, la situación se vuelve más compleja. Podría ser que la película se base en una interpretación libre de su relación, utilizando su fama para atraer al público, pero sin una autorización explícita de los involucrados. Esto, como es de imaginar, generaría controversia y podría llevar a acciones legales por parte de los afectados. Pero volvamos a la esperanza y al misterio. La posibilidad de que algo así ocurra nos invita a reflexionar sobre la línea delgada entre la vida pública y la privada de las celebridades. Vivimos en una era donde todo parece estar al alcance de un clic, y la curiosidad por saber cómo son las vidas de quienes admiramos es insaciable. Una película que revele los entresijos de un amor secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir sería, sin duda, un fenómeno de taquilla. Podría ser que este permiso sea la clave para desbloquear un capítulo fascinante de sus vidas que hasta ahora solo hemos podido imaginar. ¿O es una estrategia de marketing para generar expectación antes de que se lance una película de ficción inspirada en ellos? El tiempo, como siempre, dirá la verdad. Pero la intriga está servida. Desde mi perspectiva, lo más emocionante de este posible escenario es la oportunidad de ver a estos dos talentos, que ya nos han regalado tantas emociones en pantalla, compartir una historia tan personal. Si Can Yaman y esperemos que Demet también han dado su anuencia, significa que han encontrado una forma de abordar su historia que les resulta cómoda y quizás hasta liberadora. Y si la película se centra en el amor, en la conexión y en la complejidad de una relación bajo el escrutinio público, podría ser un éxito rotundo y una obra de arte cinematográfica. Pero cuidado. Siempre debemos ser escépticos ante los rumores hasta que haya una confirmación oficial y sólida. El mundo del entretenimiento está lleno de estrategias para captar nuestra atención, y esta podría ser una de ellas. Sin embargo, la energía y la pasión que Can Yaman y Demet Özdemir transmiten, tanto individualmente como cuando se les ha visto juntos, sugieren que detrás de las cámaras hay historias tan cautivadoras como las que interpretan. Así que mientras esperamos confirmaciones o desmentidos, seguimos con la ilusión de que algo grande esté por venir. Y si esta película llega a materializarse y si Can Yaman ha dado su permiso, estoy seguro de que será un evento que nadie querrá perderse. Será un vistazo a un capítulo de sus vidas que ha sido objeto de tantas conjeturas, y que al fin, podría ser revelado de una forma cinematográfica. La expectativa es alta y la curiosidad infinita. En resumen, la pregunta de si Can Yaman ha dado
Permiso para una película sobre su amor secreto con Demetod Demir es, por ahora, un misterio envuelto en especulaciones. Hemos explorado las razones por las que esta pareja ha sido objeto de tanta atención, la naturaleza de los rumores sobre una posible película y las diversas interpretaciones de lo que significaría ese permiso. La clave está en la confirmación, y mientras tanto, la intriga nos mantiene pegados a la pantalla. Y hasta aquí, mis estimados amigos, nuestro recorrido por este fascinante enigma. Ha sido un placer acompañarlos en esta indagación. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que esta película se hará realidad? ¿Qué esperan de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han sentido la chispa de la curiosidad, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.